Lucas capítulo 2, versículos 21 al 35, es el evangelista relatando acerca de la infancia de Jesús y particularmente algunos episodios de este pequeño Jesús recién nacido con su padre y particularmente con su madre. Lucas 2, versículos 21 al 35 dice: Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en los brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. José y María llevaron al niño Jesús al templo para ser presentado. Así, dice el pasaje, cumplieron con lo que en la ley del Señor estaba escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y dice el versículo 24 que también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley de Dios decía: tórtolas o pichones de paloma. Después de que Jesús nace en Belén, recordemos, es llevado a Jerusalén por sus padres para cumplir con varias ceremonias que la ley judía establecía: la circuncisión, la ofrenda para purificación de María. Y esto nos habla ya en primer lugar que quienes han sido padres del Mesías, María y José, son 2 personas judías tremendamente devotas. Aman a Dios, aman la ley, buscan constantemente cumplir la ley de Dios. Y lo que está ocurriendo en esta escena es precisamente que se observa la devoción de ambos, cumpliendo con los rituales, cumpliendo con lo establecido en la ley, cumpliendo en definitiva con la voluntad de Dios. A esta mujer devota de Dios, a María, se le va a señalar algo muy particular por parte de Simeón, este hombre que teniendo en brazos a Jesús lo reconoce como el Mesías del Señor, da gracias a Dios porque ahora puede descansar en paz, ha visto la salvación de Israel y dirige unas palabras muy particulares en esta sección del Evangelio según San Lucas a María, a la madre de Jesús. Le dice: tu alma será atravesada. Dice que el alma de esta mujer, de esta madre, será atravesada por una espada. Y esta declaración de que esta madre será atravesada por una espada debe ser comprendida a la luz de las declaraciones de Simeón, no están aisladas. Simeón ha declarado toda la grandeza, la maravilla de Jesús, de este niño que sostiene en sus brazos. Y luego hace algunas declaraciones más y dice: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición,
a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Se le dijo en el capítulo 1, grande, dichosa, bienaventurada, favorecida, alégrate por lo que viene y estás concibiendo en tu vientre. Ahora se le dice que una espada atravesará su corazón. Y se ha dicho que este hijo, que este niño, que es portador de la promesa mesiánica de paz, de salvación y de luz, según el propio Simeón, va a generar una gran oposición en Israel para dejar al descubierto, para manifestar las intenciones de muchos corazones. Y la historia nos cuenta que así fue. María fue testigo constantemente de este Jesús que desde pequeño, por lo menos desde los 12 años, que hay un relato que vamos a apuntar un ratito más, se desarrolla, crece de una manera muy distinta a los demás niños. A los 12 años es capaz de decir que Dios es su Padre y en las cosas de su Padre es donde debe estar. Pero desde los primeros años de vida, y más aún durante los años de ministerio, ella misma, la madre de Jesús, María, con sus propios ojos verá cómo su hijo estará en permanente conflicto, nada más y nada menos que con los gobernantes de la época, con el poder político y religioso, denunciando injusticias, denunciando abusos, denunciando el rechazo, la marginación, denunciando cómo le cierran la puerta del reino a los más débiles, a los más frágiles de la sociedad. Sus propios seguidores va a ver María, la madre de Jesús, en algún momento van a dejar al Maestro. María verá en algún momento de la vida de Jesús cómo termina siendo abandonado, cómo termina siendo incluso despreciado por sus familiares, por sus parientes, al punto de que va a haber un complot para asesinar a Jesús, su hijo, para morir cruelmente en una cruz, clavado en una cruz. María va a ser testigo constantemente durante todo el desarrollo de la vida de Jesús de esta oposición que Simeón anuncia, de esta oposición y del desprecio de aquellos que rechazarán aquel hijo que ella concibió. Y aquí uno podría preguntarse, ¿qué madre querría ver a su hijo en semejante situación? ¿De qué madre no se puede decir que su corazón sería traspasado, siendo ella misma testigo constantemente en la vida de que las acciones de su hijo lo ponen en riesgo, las acciones de su hijo lo ponen en peligro, las acciones de su hijo lo colocan en una posición de rechazo por parte no de cualquier gente, sino que del poder político y religioso dominante de la época? ¿Qué madre no sentiría el dolor de ser testigo de ello? ¿Qué madre no podría considerar que su alma es traspasada al ver la vida de su hijo en esa condición, enredado permanentemente en semejantes conflictos, en semejantes situaciones que ponían en riesgo su integridad? Recordemos que desde el primer día Jesús, según lo relata el evangelista, luego de predicar en la sinagoga, buscan lanzarlo del despeñadero, ¿cierto? Lanzarlo abajo y asesinarlo. Muchas veces intentaron apedrearlo, pero él pasó entre medio. Ver a un hijo que constantemente, producto de hacer la voluntad de Dios, vive una vida en conflicto con otros. Vive una vida donde su integridad física, su vida, está en riesgo. Al punto de mirar, de observar, de estar presente, aunque Lucas no lo dice, pero Juan sí lo describe, a los pies de la cruz, mientras Él entrega su vida por nosotros. Hay oportunidades en que el alma de una madre es traspasada por las acciones de su hijo. En el caso de María, por un hijo que enseña y vive la voluntad de Dios. Jesús no ha hecho nada malo, todo lo contrario. Por hacer el bien, recibe una retribución negativa, recibe odio. Pero Jesús no está haciendo nada malo, Jesús está enseñando y viviendo la voluntad del Padre, pero fue tremendamente incomprendido al punto del rechazo. Pero muchas madres hoy día cargan precisamente con el dolor de ver a sus hijos expuestos, a sus hijas expuestas a situaciones difíciles,
¿Qué madre no sentiría que el corazón es traspasado por una espada al ver a su hijo, a su hija, expuesto a situaciones de riesgo, de peligro, difíciles? El alma de una madre es traspasada por una espada cuando las acciones de sus hijos son riesgosas, traen dolor, aun siendo buenas, y lo colocan en situaciones que traen dolor y sufrimiento. La misma madre se duele con el dolor del hijo, de la hija. Pero también, por supuesto, este es el caso de María, viendo a Jesús. Pero también sabemos, y es así, el corazón de las madres es traspasado por el dolor, el sufrimiento, por acciones y decisiones de sus hijos e hijas cuando sabe no están bien encaminadas, cuando sabe que esas acciones no van por un buen rumbo, sabe que esas acciones y esas decisiones causarán dolor, sufrimiento. Alguien escribió por ahí, ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo, es tener el corazón expuesto al peligro, susceptible de heridas, de espadas que le traspasen, con el dolor a veces de ver a los hijos sufrir, dolerse. Como en toda madre, en la vida de María debió haber incertidumbre entre las maravillas que se decían acerca de él cuando el ángel se le apareció, las maravillas que Simón dijo acerca de Jesús cuando lo sostenía en brazos, pero también está este anuncio de esta vida que sería constantemente o estaría constantemente en oposición, que sería rechazada, que sería odiado. Y es que el futuro de los hijos estaba en la cultura en el siglo I tan bien establecida, estaba todo tan bien determinado, casi como que era todo predecible. En la cultura mediterránea del primer siglo, el oficio del padre iba a ser heredado por los hijos. El hijo mayor iba a tener que heredar una gran parte de los bienes, iba a ser el encargado de transmitir todos los valores, las creencias del padre de familia, iba a heredar también el oficio. ¿Recuerdan? A Jesús se le conoce como el hijo del carpintero. Entonces, en el siglo I, para el tiempo de Jesús, en la cultura mediterránea del primer siglo, todo estaba determinado y todo iba a marchar de acuerdo a lo que se esperaba. Jesús, hijo mayor de una familia, recordemos que María tuvo más hijos e hijas con José, pero el hijo mayor se iba a hacer cargo del oficio del padre. De hecho, ya era conocido como el carpintero o hijo del carpintero. María tiene un hijo, sin embargo, que desafía el estatus de la sociedad de la época. Tiene un hijo que se expone cuando denuncia a las injusticias del poder político y religioso. Parecía ser que cada acción de Jesús que iba en dirección a cumplir la voluntad de Dios rompía con lo establecido y con lo que la madre esperaba, o cualquier madre de aquella época esperaría, que el hijo fuera. Jesús rompe necesariamente con esas expectativas familiares. No sería el carpintero, no sería el artesano en madera, su vocación era distinta, su llamado era distinto. Había cierta incertidumbre seguramente en estas palabras que Simeón dijo a María, porque parecía ser que este alinearse con la voluntad de Dios llevaría a Jesús por caminos inesperados, por caminos distintos a lo que la madre hubiese esperado acerca de Jesús, de vivir tranquilamente en Galilea, en Nazaret, como un artesano de la madera. Y parece que esa voluntad de Jesús, de alinearse con la voluntad del Padre, que lo llevaría por un derrotero distinto al esperado por la familia, era un eco, no era distinto a lo ocurrido cuando él tuvo 12 años. ¿Se acuerda? En el templo. En esa escena en la que precisamente Lucas describe, en el pasaje siguiente en el que estamos, diciendo que Jesús se pierde, deja a su padre, a su madre, va al templo y lo encuentran días después, dialogando, conversando con los expertos de la ley, y María le dice en el versículo 48 del capítulo 2, dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Parece que este Jesús, que vuelca su voluntad a la voluntad del Padre, ya desde muy temprano, 12 años,
genera por este hacer la voluntad del Padre angustia, dolor, dice el pasaje. Hemos estado buscando con angustiados. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te has portado así con nosotros? Estábamos angustiados. Probablemente esta es la primera escena que Lucas menciona, pero esta escena va a tener su eco seguro hacia el futuro, porque cada acción de Jesús, buscando vivir y hacer la voluntad de Dios, lo va a colocar en una situación de peligro, de riesgo, caminando por un derrotero distinto al que la familia esperaba. ¿Por qué nos has hecho esto? Este accionar de Jesús, distinto al esperado, y que justamente busca hacer y vivir la voluntad de Dios, produce en esta escena angustia, dolor, preocupación en María. Y seguro que el corazón de una madre está expuesto a ser traspasado por las acciones de su hijo o su hija, traspasado por sus decisiones, por el derrotero que elija. En el caso de Jesús, hacer la voluntad del Padre, pero en otras situaciones, en otros casos, puede ser precisamente lo contrario, vivir una vida distinta a la que se le ha inculcado al niño o a la niña. Pero sin lugar a dudas, una madre se duele, una espada es traspasada, como en el caso de María, al ver a su hijo tomar un camino de riesgo, un camino peligroso, un camino que para María, desde la temprana edad, en el caso de Jesús, 12 años, ya producía angustia, dolor. Lo segundo que quiero compartir con ustedes y que puede explicar esta idea del corazón traspasado por una espada en el caso de María, es lo siguiente. Al describir al niño, Simeón, como fuente de división en Israel, y la mención a la espada para María, podemos entender esto también desde el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 51 al 53. Dice esos pasajes, Jesús mismo hablando, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? Les aseguro que no, sino división. De ahora en adelante una familia de 5 estará dividida. Se dividirán 3 contra 2 y 2 contra 3. Padre contra hijo e hijo contra padre. Madre contra hija e hija contra madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Jesús, en el capítulo 12, describirá o se describirá a sí mismo por su enseñanza como portador de división, incluso en el seno de las familias. Por consiguiente, la imagen de la espada que atraviesa el corazón de María también tiene que ver otra vez, en el caso de ella, con Jesús, pero también con su enseñanza, con la enseñanza de Jesucristo. Esta espada también sugiere, además del dolor que significa ver sufrir a un hijo, ver exponerse a situaciones riesgosas, angustiantes para ella como madre, como hemos visto desde los 12 años, esta espada también desde la perspectiva de Lucas y de las palabras de Jesús hablan de o sugieren que también María va a ser expuesta en el seno de su familia a la división, producto de Jesús. En algún momento a María le cuesta entender esto que pasa con su hijo. Dice que guarda todas estas cosas en su corazón. A María le cuesta entender y sumarse. A los hermanos de Jesús le cuesta entender a este hermano mayor que tienen, que predica lo que predica, que hace lo que hace. En algún momento le dicen a Jesús, está buscándote tu madre y tus hermanos. Jesús le dice, pero mi madre y mis hermanos son quienes hacen la voluntad de Dios. María experimenta en su propia carne el significado de esa división familiar, producto de la espada que Jesús trae a través de su mensaje. Otro evangelista nos dice, no le voy a pedir que lo busque, pero Marcos dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decía, está fuera de sí. Es decir, el mismo evangelio de Jesús trae una experiencia dolorosa al interior de la familia, genera división. Hay parientes que no aceptan el mensaje,
Hay parientes, dice el pasaje en Marcos, que lo creen loco y tratan de sacarlo de donde está predicando, de donde está enseñando. La familia de Jesús internamente también está dividida, producto de este hijo mayor, de este primogénito de la familia, hijo de María y de José, de sus enseñanzas, de lo que predica, de lo que enseña. Y puede que también haya espada en tu hogar, esta espada que divide. Y tú buscando conocer a Jesús, seguir a Jesús como madre, inculcarle a tus hijos, a tus hijas, acompañar a tu marido en la fe, transmitirla, el mensaje de Jesús por uno sea aceptado en el seno familiar y por otro sea rechazado. Esta es la división de la que habla Jesús, que dentro de una misma familia algunos acepten y otros rechacen el mensaje del Evangelio. Puede que como madre hoy día también estés luchando frente al dolor de tus hijos, de tus hijas, mientras ves que tal vez tus hijos o tus hijas se exponen a situaciones riesgosas, difíciles en la vida, luchas con esto otro también, inculcarles la fe, transmitirles el Evangelio, comunicarles el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, pero también tal vez sin respuesta, tal vez frente a una negativa del hijo o de la hija, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de aceptar este mensaje. Y estés experimentando la espada desde este punto de vista distinto, de la división, del desánimo, de la frustración que puede significar seguir a Jesús, inculcar el Evangelio en tus hijos, en tus hijas, y ver que ellos toman rumbos distintos. Que en lugar de seguir a aquel a quien tú has encontrado como aquel que te ha salvado, es tu Señor y te ama, ellos toman decisiones, se alejan, o tal vez ya se han alejado. María se encontró en un momento con su familia dividida, los hermanos de Jesús no creían en él, sus parientes, la familia extendida, debemos entender, lo creían loco. Mientras, como hemos visto en las predicaciones de los milagros de Jesús, algunos creían que Jesús estaba endemoniado, había parientes de Jesús que creían que él estaba loco. ¿Qué hizo María frente a esto? ¿Qué hizo María frente a esta exposición desde los 12 años ya de ver a un hijo que angustiaba su corazón por las decisiones que tomaba? Un hijo que constantemente en su ministerio terrenal fue tomando y decisiones y acciones que ponían en riesgo su vida. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo María frente a estas situaciones de la vida de su hijo que comenzaron a traer dolor, angustia, desde los 12 años? Podríamos responder aquello con la descripción que el mismo Lucas, en el mismo capítulo 2, hace respecto de María y la forma en que ella tiene de reaccionar a estas situaciones. Luego una profunda angustia con la decisión de Jesús de apartarse de ellos, estar días lejos en el templo. Lucas 2:51 dice: pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Esta expresión de que meditaba en su corazón es que estas cuestiones que veía en su hijo las atesoraba ahí para meditarlas, porque no las entendía. En el caso de María y Jesús, María no logra entender la dimensión de la misión de Jesús, pero si la abstraemos, no logra entender las decisiones que Jesús toma. Y ella las guarda en su corazón, las medita. La idea de guardarlas en el corazón tiene que ver con meditar acerca de ellas, precisamente porque hay una falta de comprensión respecto de lo que Jesús, su Hijo, iba haciendo. Una madre que sin comprender lo que ocurre con su hijo medita profundamente en sus acciones, medita profundamente en lo que ocurre. No solamente vive el dolor, la angustia de este hijo de 12 años, sino que también medita, atesora estas acciones, estas situaciones, en lo más profundo de su corazón, no las deja pasar, las atesora, las tiene muy presentes, probablemente buscando reconocer en ello la voluntad de Dios. ¿Cuántas situaciones como madres están viviendo sus hijos, sus hijas, incomprensibles? Dice, pero aquí, ¿dónde está Dios? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿Por qué está pasando esto o aquello? ¿Por qué
mi hijo, mi hija, toma tal o cual decisión? ¿Por qué le ocurrió esto a mi hijo, a mi hija? ¿Dónde está Dios? La actitud de María es esa actitud de vivir el dolor, pero meditar en el corazón todas esas situaciones que atravesaba y que vivía con su hijo, Jesús. Y aquí quiero preguntarles, queridas madres, ¿qué espadas están atravesando tu corazón hoy día? ¿Experimentas dolor en tu corazón como madre por tus hijos, por alguna situación, por sus decisiones, por sus acciones? Tal vez el dolor que experimentas es precisamente porque tú sigues a Jesús, pero ves que hay división entre lo que tú inculcas, lo que tú enseñas y las acciones de tu hijo, de tu hija. Tal vez el dolor tiene que ver con ello, con esto que Jesús expresa de división en la familia. Unos creerán, otros no. Unos le seguirán, otros le rechazarán. Tal vez tu dolor tiene que ver con esos hijos e hijas que aún no reconocen a Jesús como Señor, como Salvador. Tiene que ver con ver sus decisiones de vida tomando caminos que tú no quisieras, caminos que desde la perspectiva de la fe tú entiendes están lejos de la voluntad de Dios. Es decir, sufres precisamente por esos hijos, esas hijas que no siguen al Señor. Puede que eso provoque en ustedes como madres incertidumbre respecto del futuro. Jesús tenía el futuro ya establecido, el hijo del carpintero. Dios dijo otra cosa. En el caso de Jesús, un camino distinto. Tal vez nuestros hijos e hijas tomen caminos que no son los que nosotros esperamos que ellos tomen, que ellas tomen. Ser madres tiene un alto grado de incertidumbre respecto del camino que tomarán nuestros hijos y nuestras hijas. El camino, al verlos emprender el vuelo, está lleno de dolor y de esa pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué ocurrirá? Lo mejor que podemos hacer, lo mejor que puede hacer una madre es, frente a la incomprensión muchas veces de las situaciones que nuestros hijos e hijas viven, atesorar esto en el corazón y meditar. Guardarlo en el corazón. Hay que vivir el dolor, María lo experimentó y lo vivió, pero meditar en el corazón. ¿Qué significará esto dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué significará esto? Una meditación que lleve a cada uno, a cada una, de rodillas delante de aquel que conoce el futuro, que conoce la vida de tus hijos, de tus hijas, delante de aquel a quien no le sorprende, porque él ya sabe, porque él ya conoce. Mientras meditamos, mientras como María tratamos de entender los caminos, la obra de Dios en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, queridas, pueden refugiarse en el Señor que tiene la vida de sus hijos e hijas en sus manos. María, en la tradición cristiana, es caracterizada como Mater Dolorosa, Madre dolorosa, Madre del dolor. La tradición cristiana la ha reconocido así. Y siempre como comunidad de fe, en el primer siglo, se animó a acompañar a las madres, a las viudas, que la iglesia fuera una comunidad de fe. Es decir, querida mamá, el dolor que hoy día puedas estar viviendo, la incertidumbre respecto de tu hijo, de tu hija, no tienes por qué vivirla sola. Tempranamente la comunidad iglesia aprendió a caminar en el dolor junto a otras. Por eso si tú estás experimentando dolor, sufrimiento, incertidumbre producto de tus hijos, tus hijas, no es necesario, no hay para qué caminar sola. Hay una comunidad de fe dispuesta a acompañar, hay una comunidad de fe como madres, aquí hay muchas madres también dispuestas de seguro a entregar su experiencia, su acompañamiento, su guía, su dirección, fortaleza. La historia cristiana, caracterizando a María como madre dolorosa, Mater dolorosa, ha creado un montón y muchas fundaciones precisamente para apoyar a madres, para apoyar a niños. Y es que el dolor de ser madre está presente en nuestra sociedad caída.
Es parte de la experiencia de ser madre el dolor. Pero también debe ser parte de la comunidad de fe, de la iglesia, acompañar a las madres en esas situaciones de dolor. Mientras las madres aprenden a meditar en el corazón y buscar la voluntad de Dios para seguir guiando a sus hijos e hijas, en la confianza que Dios es quien tiene esas vidas en sus manos, debemos también aprender como iglesia, como comunidad, a acompañar a aquellas madres y a dejarnos acompañar, porque hay otras que han vivido experiencias que pueden alimentar tu vida, hay otras que han vivido situaciones en las que puedes salir tremendamente fortalecida, y hay muchas madres aquí que, habiendo vivido experiencias dolorosas, han sabido avanzar con sus hijos, salir adelante con sus hijas, y hoy día pueden también ser de bendición a la vida de esas madres, a la vida de aquellas que hoy día están en momentos difíciles. Queridas, la experiencia, como decía hace un ratito atrás, de ser madre es como vivir con el corazón afuera, expuesto al dolor, expuesto al sufrimiento. Pero aquí está Dios para abrazar ese corazón, para acompañar a través de la iglesia, para fortalecer, para decir que la vida de tus hijos, tus hijas está en la mano de Él, para que sigas presentando la vida de ellos constantemente delante de tu Dios, confiando en que el futuro de tus hijos y de tus hijas está en sus manos. Finalmente, no te pertenecen, le pertenecen a Dios. Él está mucho más preocupado, interesado de tus hijos y de tus hijas, y los ama profundamente mucho más de lo que tú puedes llegar a amarlo. Confía en Dios, descansa en Dios. La experiencia de ser madre es dolorosa, pero puede ser también una experiencia tremendamente gratificante de la mano de Dios. Que en Dios, en el caminar con Él, en dejar ser guiada por Él en esta linda, en esta hermosa tarea que tiene, encuentren dicha, queridas mamás, queridas madres, queridas abuelas, queridas tías, que hoy día emprenden una labor que es difícil, estén en una labor que es desgastante muchas veces, que trae dolor, que trae angustia, pero trae mucha dicha, si de la mano del Señor caminan y dejan esa tarea para vivirla, para experimentarla de la mano del Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios porque en esta tarea maravillosa que Dios les ha dado y en el eventual dolor que esto puede traer, en el desgaste, en el cansancio, reciban nuevas fuerzas de Dios, porque Dios está con ustedes. Dios les fortalezca, les bendiga, les anime, les dé gracia, les dé sabiduría para guiar a sus hijos y esas hijas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu palabra ilustras de tantas maneras la experiencia de una mujer creyente, de mujeres que te amaron, de mujeres que fueron devotas, y muestras sus experiencias, por ejemplo, como madre, tal cual como fueron, Señor. A veces idealizamos tanto el ser madres y la experiencia de criar. La colocamos en un sitial idílico, maravilloso, sin problemas, de pleno disfrute, donde todo es color de rosa, maravilla. Señor, pero la experiencia humana es una experiencia de dolor. Es una experiencia en la que está presente el sufrimiento. Y el ser madres no está exento de aquello, Señor. Señor, yo te pido por aquellas madres que hoy día, habiendo atravesado hace tiempo, Señor, momentos dolorosos, han sabido levantarse en tus fuerzas, meditar en aquellas situaciones, presentarlas delante de ti y descansar en ti. Porque ellas, como describe el Nuevo Testamento, pueden instruir hoy día a otras madres y acompañar a otras que hoy día están sufriendo momentos difíciles. Señor, que la comunidad de fe sea una comunidad donde el dolor se trata, donde el dolor es compartido, donde las cargas las llevamos unas con otras, donde madres acompañan y apoyan y orientan a otras madres desde su experiencia de fe, desde sus vivencias. Señor, que situaciones como estas que a veces silenciamos
Y más todavía, Señor, a veces idealizamos, las transparentemos, Señor. Y seamos capaces de decir que sí, que ser madre es difícil, que ser madre es desgastante, a veces es doloroso, Señor, pero es tremendamente gratificante y más aún de tu mano. Más aún, Señor, cuando esa tarea se deja en tus manos, en tus fuerzas, en tu voluntad y se lleva también en comunidad de fe para acompañarse mutuamente. Gracias por los espacios que ya tenemos como iglesia para reflexionar y para acompañar, para dar herramientas, Señor. Gracias a aquellas mujeres que tú has movido y has capacitado para acompañar a otras madres en la crianza. Y gracias por esos espacios, Señor, que se han dado en nuestra iglesia. Espacios maravillosos de descanso, de aliento, de aprendizaje. Señor, que esta hermosa tarea no se encuentren solas. Fortalécelas. Muéstrales que tú estás con ellas, sosteniéndoles, animándolas, consolándolas, renovando la esperanza, renovando, Señor, este sentir y esta convicción de que la vida de los hijos e hijas están en tus manos, Señor. Y ayúdanos como iglesia a acompañar en este caminar a tantas madres hoy día presentes y a tantas madres que vendrán, tal vez solas, cabizbajas, habiendo sufrido, pero que necesitan también de una comunidad de fe que aprenda a tratar con ese dolor, porque reconoce que el dolor es parte de la vida, porque en el dolor experimentamos la fortaleza que viene de lo alto. Cuando las fuerzas no están, experimentamos el poder que viene de ti. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Bendice a cada mamá en esta mañana, Señor, en la labor, en la tarea, y anima el corazón de aquellas madres más experimentadas a acompañar, a ayudar a aquellas madres que hoy día necesitan aliento, fortaleza y descanso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos impulsas, nos invitas a vivir juntos este desafío de la maternidad. Gracias porque tu presencia, tu espíritu, hoy fortalece esas vidas, les anima, les fortalece y les devuelve, Señor, nuevas fuerzas a aquellas que tal vez han estado cansadas. Bendice las vidas y bendícenos como comunidad de fe para vivir esto juntos, juntas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.